Bueno, entonces, ahora vamos a suponer que le cambiamos algo aquí a este circuito. ¿Cuál? Se me ocurre que voy a cambiar esta fuente de alimentación B2, pero, lo vamos a sustituir por una fuente de corriente, ¿ok? Vamos a ponerlo ahí en esa posición, así en esa posición para abajo, ¿ok? Y entonces esta fuente, vamos a colocarle un valor de cuánto será bueno. Vamos a ponerle 2 miliamperes. ¿Por qué pongo corrientes chiquitas? Porque si le empiezo a poner corrientes más grandes, obviamente los voltajes resultantes luego salen de 300 volts, 500 volts y, y cuando ya ustedes lo ven y están haciendo los ejercicios, como que se espantan y dicen, ¿por qué tanto voltaje? Por eso uso corrientes pequeñas, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos ese circuito. Ese es el que vamos a implementar ahora. Vamos a generar nuevamente nuestro apunte. Nada más deje que me deje. Ah, ya me dejó. Igual, vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, es decir, el mismo enunciado, pero ahora lo que vamos a hacer es determinar el voltaje y corriente en R2, pero de este circuito que acabamos de modificar, ¿ok? Entonces sería control C, vamos a llevárnoslos para acá, control V, y listo. Este sería nuestro circuito. Y para hacerlo un poquito más grandecillo, vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. Ahí estufas, listo. Ese es nuestro circuito que vamos a trabajar. El primer paso, ¿cuál es? Pues, de hecho, nos vamos a traer todo lo del primer paso, ¿no? Y es lo que decía aquí el compañero Joel. ¿Por qué? Porque para el primer paso, lo que... Ah, no es cierto, Joel. Sí cambia, Sí cambia porque porque ahora la sería un fuente... circuito abierto, Ajá. no sería un cortocircuito, sería Sí, un sí, circuito, cierto. pero pues sería lo mismo casi porque sería en serie, ¿no? En este caso. Ajá, ya no tenemos que hacer un paralelo, pero bueno, a ver, vamos a empezar con el paso 1. Este, si analicé el circuito únicamente, el efecto de 1 haciendo 0, la fuente de corriente, aquí la fuente de corriente, ¿cuál era la fuente de corriente? Es la I1, ¿verdad? I1, y entonces eso lo ponemos aquí así y listo. Y bueno, quiere decir que tenemos que quitar esta fuente, tenemos que llevarnos el circuito, control C, y nos los traemos para acá. Venga, che, para acá. Listo. Va que va. Hacemos tantito más grande esto. Ahora, aquí, como estamos quitando una fuente de corriente, en este punto dejamos el circuito abierto, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que este, para poder manejar para poder hacer cero una fuente de corriente, lo sustituimos por un circuito abierto. Por lo tanto, ¿qué le va a pasar a esta resistencia con respecto al circuito ahorita que analicemos? A la resistencia R3. Cortocircuito, ¿no? Sí, podría ser un cortocircuito, pero ¿qué otra cosa sucede con esa resistencia? A ver, Que no fluye ninguna corriente a través pues de si no, ella y la podemos eliminar. podemos eliminarla, ¿no? O sea, no tomarla en cuenta. ¿Por qué? Pues porque su corriente es cero, su voltaje es cero, pues es como que no estuviera en el circuito. Y particularmente estaría así, ¿no? No, pero aquí no sé por qué lo hizo por afuera, pero bueno, vamos a analizar en ese sentido por la fuente que tenemos ahí. Aquí tendríamos más, aquí tendríamos menos, aquí tendríamos más y aquí tendríamos menos, ¿ok? Y entonces, pues aquí lo que va a resultar es que podemos aplicar directamente un divisor de voltaje para R2, ¿están de acuerdo? El voltaje R2 no va a ser más que B1 multiplicado por R2 y eso dividido entre R1 más R2. ¿Ok?
Y aquí vamos a colocarle entonces 30 volts multiplicado por 2 kilo ohms. Eso dividido entre 1 kilo ohm más 2 kilo ohms. A ver, ahora sí, díganme, ¿cuánto da ese voltaje? Ya pueden bajar sus palomitas, los que tienen palomitas, ¿eh? 20. ¿Da 20? volts. Sí. Júrenlo. ¿De veritas, de veritas? Me salió Entonces, lo mismo. IR2, gracias, Max. Entonces, IR2, pues no va a ser más que BR2 entre R2, y esto sería 20 volts entre 2 kilo ohms. ¿Y eso cuánto da? 0.01. 0.01, o sea, 10 miliamperes. Así es. ¿Sí? Ok, alguien que me confirme ese valor. Sí, está bien, profesor. Ok, gracias. Aquí sería 20 volts. Y fíjense que la polaridad sería así, ¿no? Más arriba, menos abajo. Y la corriente IR2 sería 10 miliamperes. 10 miliamperes y queda posicionado hacia abajo. Ahí está. Ya terminamos el paso número 1. ¿Cómo se dice uno en japonés? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe japonés aquí? Era Chino, algo como mandarín. Han, ¿no? Han. Creo que se dice each, profe. ¿Así? ¿Uno? Ujú. ¿Se imaginan que pudiéramos así meter una memoria con los idiomas? Ese sería un buen proyecto de ingeniería, ¿no? Hacer una Profe, interfaz con el cerebro. ¿sabe qué estaba leyendo que le pasó a un güey? No sé, creo que ya lo había comentado Esme, creo. De un güey que quedó en coma, no sé qué le pasó. Y cuando despertó hablando otro idioma, Ajá. pero hablándolo así a la perfección y hilando oraciones con sentido y todo así. Y estaba leyendo algo así de que en realidad, esto digo, lo leí de mentiras.com, o sea, no es una página así como que 100% verídica, pero Ajá. que decía que bueno, varios científicos dicen que en realidad la mente humana sabe varios idiomas, nada más que, pues nada más como que sabe hablar la lengua materna por puro, ¿cómo se llama? Como por puro reflejo o algo así. Ajá. Es como la gente que domina dos idiomas y a veces le pasa que leen una oración en inglés, pero creen que la leyeron en español y así. Imagínense que eso sea cierto, ¿no? Que yo sé todos los idiomas y yo no sabía. No me Es había que se fijado. supone que tienes que haberlos escuchado. O sea, Ajá. tú eres capaz de reconocer y ¿cómo se llama? De reconocer y identificar los idiomas, o sea, por sí solitas. ¿Ya los escuchaste? Ujú. Puede que en tu subconsciente sí sepas qué significa, tal vez al 100% no estés seguro, pero tu subconsciente sí sabe qué significa, es la relación que tienes con los idiomas. O sea, hay que escuchar. No, pues. Entonces yo sí sé inglés, ¿no? Sí, su subconsciente sabe, profe. Híjole, pues, que me avise, ¿no? A ver, Disculpe, profe. sí, dime. Bueno, del paso anterior una observación pequeña. A ver, sí, dime. Si invertir la dirección del voltaje también invierte la dirección de la corriente, ¿verdad? Sí, Ok, vale, gracias. sale. Sí, ahorita estoy analizándolo en ese sentido por cómo está la polaridad de la fuente B1, ¿sí? Bueno, ahora en el paso 2 ya dejamos a un lado B1 y vemos cuál es el efecto de la corriente I1.
Aquí si observan, dice analizar el circuito únicamente con el efecto de I1, ya la volví a poner, haciendo cero el voltaje B1, y haciendo cero el voltaje B1 implicaría hacer un cortocircuito, ¿sí? Entonces aquí, ahora sí, voy a tener que hacer nuevamente una resistencia equivalente, pero esa ya la tenemos, ¿no? O sea, aquí tenemos aquí tenemos esta resistencia R3 y aquí tengo la fuente de alimentación para abajo, la de corriente. ¿Estamos? Y este sería precisamente I1 que vale 2 miliamperes. Esta que es R3 que vale 3 kilo ohms. Y esta que sería nuestra resistencia equivalente. Déjenme lo pongo por afuera para que me funcione mejor. Esta sería la resistencia equivalente. Y para esto, la resistencia equivalente ya lo hicimos en el ejercicio anterior, ¿no? Porque aquí, si observan, lo que voy a hacer es juntar en paralelo R1 y R2 para que me quede este circuito que tengo aquí en este momento. ¿Sí? Entonces, ese ya nos había dado algo, ¿no? Creo que era 1.2 kilos. No, el paralelo de R1 con O R2 6 era el satánico, el del Ay, diablo. ay, nanita, si no, es 6.6666. École. R1 paralelo con R2 es esa cantidad, por lo tanto aquí vamos a colocarle 66666. Ahí está. Entonces, fíjense, yo ya tengo aquí para poder calcular el voltaje. ¿Por qué? Porque ni siquiera tengo que aplicar ninguna regla de nada. En el sentido que tenemos esta fuente de alimentación, si observan, aquí tendré yo una polaridad más y aquí tendré yo una polaridad menos. ¿Por qué? Por donde está entrando la corriente, típicamente lo tomamos como que es el terminal positivo y por donde sale la corriente es el terminal negativo. Quiere decir entonces que, pues si yo hace la corriente, no tengo que hacer regla del divisor de voltaje en este caso. ¿Por qué? Pues porque tengo una fuente de corriente que directamente me dice cuál es la corriente en la resistencia. Por lo tanto, de aquí yo ya podría decir que la corriente de la resistencia R2, pues no es más que la corriente de la fuente I1. Están en serie, no hay para dónde moverse, ¿no? Sería 2 miliamperes. Y para el caso del voltaje de la resistencia R2, pues aplico la ley de Ohm nada más, que ya sé que es la corriente de R2 multiplicado por R2, es decir, serían 2 miliamperes multiplicado por R2. Ah, pero no es R2, aquí estoy equivocándome en la nomenclatura, ¿eh? Aquí sería la resistencia equivalente. No, aquí la estoy regando yo en algo. Estoy yéndome mal. O sea, sí, ahí es correcto lo que estoy diciendo ahorita, ¿eh? Porque lo que estoy sacando es la resistencia. Estoy sacando la corriente, pero de la resistencia equivalente. Y ahí estoy mal yo. Borren esto que estoy haciendo y ahorita les voy a explicar cómo era el asunto. Esta parte del voltaje es el que sí me va a servir, ¿sí? Y ahorita van a ver por qué. Esta corriente R2, esto es incorrecto. Aquí me estoy yendo por otro lado. Ahora, lo que sí podemos decir es que esta parte del voltaje de la resistencia equivalente, ahora sí. Es que debía haberme ido por este lado primero. Sería la corriente I1 multiplicado por la resistencia equivalente. Ahora sí. Y entonces ya tenemos 2 miliamperes y la resistencia equivalente ya sabemos que es 666.66 ohms. ¿Sí? Y a lo mejor aquí como anotación podríamos decir que la corriente de la resistencia equivalente
es igual a la corriente I1. Eso era lo correcto que teníamos que poner hace rato. De tal forma que aquí voy a colocarlo en términos de esto, miren. IR equivalente por la resistencia equivalente. Ahí está. Ahora sí, ya estoy bien. Y ahora sí, ¿alguien que me puede decir cuál es el voltaje de la resistencia equivalente? Aún no regresa WhatsApp. ¿Cuál es el voltaje de la resistencia equivalente? 1.3333. 1.3333 volts. ¿Alguien que me dé, que confirme estos valores? A ver, jóvenes, alguien que confirme. También llega lo mismo. Sí, me dio lo mismo. Ok, gracias. Yo no sé por qué en clases presenciales nunca usé una tabletita de estas para ir haciendo los apuntes en el pizarrón y el cañón, ¿eh? Son bien cómodas. Bueno, a ver, entonces ya tengo el voltaje de la resistencia equivalente y me regreso a la analogía que hice en momentos anteriores. La resistencia equivalente yo ya sé qué voltaje va a tener, ¿sí? Pero ese sería el voltaje de todo el nodo, de todos los elementos que estén ahí conectados. Eso implicaría que aquí tengo un voltaje que va en ese sentido. ¿De cuánto? De 1.33 volts. ¿Están de acuerdo? Y por acá también ya tengo, tendré yo esta polaridad así, menos más, en el cual yo ya sé que aquí también hay 1.33 volts. Luego entonces, si yo ya sé cuál es el voltaje que hay en el nodo y separo las resistencias, ahora sí, la corriente, bueno, aquí antes de eso, el voltaje de la resistencia equivalente o VR2 es igual al voltaje de la resistencia equivalente. Eso sí es cierto, ¿no? Y que es 1.33 volts. ¿Por qué? Porque la resistencia equivalente está conectada al mismo par de nodos que R1 y R2. Y después, la corriente de R2 ya sería el voltaje de R2 entre la resistencia de R2. Y esto va a ser entonces 1.33 volts entre R2. Pero R2, ¿cuánto vale? 2 kilo ohms. Por lo tanto, ¿qué valor va a tener R2? Alguien que me ilumine con sus calculadoras. 6.66 por 10 a la menos 4. A ver, otra vez, sería Dijo 6, ¿no? Ajá, es 6.66 por 10 a la menos 4, pero podría ser 0.666 por 10 a la menos 3, ¿no? ajá. Sí, estoy recorriendo el punto. Sería 0.66 miliamperes. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Ok. Entonces, ya con esto, ahora sí, ya puedo decir el voltaje de R2. Aquí no me salió bien mi número 2. Va a ser igual a 1.33 volts. ¿Pero en qué polaridad quedó? Quedó menos, más. Y entonces la corriente de R2 va a ser igual a 0.666 miliamperes, pero va a quedar hacia arriba ahora. ¿Están de acuerdo? Y ese sería nuestro segundo efecto de esto. Ahí está. Listo. Vamos por nuestro tercer paso. ¿Hasta aquí quedó claro lo que sucedió en este análisis? Si quedó claro, pongan palomita arriba.
Ok, sí, ya la mayoría veo que sí le entendió. Ya respondieron 23 personas. No, 22. Quita en palomitas. Ahora vamos por nuestro paso número 3. Sumar algebraicamente los resultados de cada uno de los, de los efectos resultantes de cada fuente sobre R2. ¿Ok? Y entonces vamos a empezar con R2. El voltaje BR2 va a ser igual. A ver, en este caso, ¿restaríamos o sumaríamos? Se restan. Se No, restan. porque son se resta diferentes. por cómo están los signos. Se restan porque los signos en ambos resultados tienen polaridades opuestas. Entonces, vamos a restar el mayor menos el menor, que en este caso sería 20 volts el mayor, menos el menor que sería el BR2 del segundo análisis. Entonces, vamos a colocar BR2 del primer análisis menos el voltaje BR2 del segundo análisis. ¿Ok? Entonces era, ¿cuánto habían dicho? 20, ¿va? Sí, 20 volts. Sí, profe. 20. Gracias. Sería 20 volts menos 1.33 volts. ¿Y eso cuánto nos da? Mientras voy por acá. 18.67 volts. 18.67 volts. Y va a quedar en el sentido de el voltaje mayor. ¿Ok? Y luego aquí tenemos la corriente de R2 que será igual a IR2 multiplicado, no es cierto, ¿qué multiplicado? Ni que nada. Del análisis 1 menos IR2 del análisis 2. ¿Por qué lo resté? Pues porque el de 10 miliamperes es más grande que el de 0.666 miliamperes, ¿no? Por eso hice esa resta. Y entonces aquí son 10 miliamperes menos 0.66 miliamperes. ¿Y eso cuánto nos da? 9.334, ¿no? 1.3 miliamperes, vamos a ponerle, ¿sale? Y esto iría ¿para dónde? Para abajo, ¿no? Sí, profe, por abajo. Ahí está, para abajo. Y listo. Ahora vamos a la simulación a ver si nos da lo que nos tiene que dar. Entonces aquí pongo control Z, ahí está ya conectado todo. Voy a guardarlo, voy a cerrar el circuito porque acuérdense que de la primera vez que lo hice solamente simulé una vez y si lo vuelvo a hacer no se van a actualizar los valores. Voy a cerrar el circuito y otra vez voy a ejecutarlo por acá. Aquí está superposición 0,1. De hecho tendría que ser superposición 0,2, pero no quise armar otro circuito para que fuera más rápido esto, ¿no? Entonces ahora sí, vamos a simularlo. Ya no hace falta crear el perfil de simulación porque ya estaba creado. Y vamos a empezar. Esto ya está así, el voltaje ya está así. Me lo voy a llevar para allá. C. Lo pongo por este lado. Control V. Lo voy a recortar tantito. En la parte inferior. A veces hago recortes así pequeños porque esos pocos milímetros hacen que se acomode bien a la página. Y ahora sí, ya lo un poquito más grande. Voy a hacer esto así. Y ya me lo paso para acá arribita. Ahí está. ¿Cuánto tenía que dar? Ah, miren, sí salió. El voltaje de R2 es los 18.67 que tenemos aquí y la corriente en R2 es de 9.33. Obviamente en el simulador no me dice cuál es la dirección, pero sí podemos inferir cuál es la dirección. Porque si en la parte superior tenemos un voltaje positivo, quiere decir que la corriente va de positivo a negativo e implica que va para abajo. Entonces, coincide tanto la dirección de la corriente R2
con el voltaje y su polaridad de esa misma resistencia. ¿Ok? ¿Dudas o comentarios? ¿Queda claro? ¿No queda claro? Sí, queda claro. ¿Sí? A ver, pongan palomitas si les quedó claro este ejercicio. Palomita, palomita. Muy bien. Muy bien. Bueno, hay 2, 3 personas que como que no responden, no sé por qué. Pero bueno, está bien. Entonces, aquí dejamos este segundo ejercicio. Observen que no es difícil, más bien es de talacha, ¿no? De tener que hacer operaciones aritméticas. Se intercambia la complejidad, es decir, hago más sencillo el análisis del circuito porque nada más tengo una fuente, pero tengo que ir haciendo reducciones, aplicar divisores de voltaje, divisores de corriente, la ley de Ohm de forma directa. Es decir, cambiamos la complejidad de llegar a un sistema de ecuaciones, por ejemplo, como es mallas y nodos, por hacer puras operaciones aritméticas, ¿sí? Entonces, es una cosa por otra. En algún momento es útil hacer superposición, en algún otro momento es útil hacer Thevenin, en algún otro momento es útil hacer Norton. Entonces, bueno, pues con esto concluimos este segundo ejercicio y recuerden si tienen dudas, siempre pueden hacer preguntas a través de WhatsApp cuando sirva. Órale, entonces concluimos este ejercicio. Sigue.